Hola, bienvenidos a Relatos Poderosos. Hoy vamos a retroceder en el tiempo y vamos a llegar a la Europa medieval, donde por siglos una sola palabra fue suficiente para provocar miedo: la Inquisición. Y para entender cómo nació uno de los sistemas de persecución más temidos en Europa, hemos preparado para ti este video. Profundizaremos en algunos detalles destacados de una época donde la religión no era simplemente una creencia, era el fundamento mismo de la sociedad. Gracias por acompañarnos y quédate conmigo hasta el final. Cuando escuchamos la palabra Inquisición, imaginamos cámaras de tortura, juicios secretos, hogueras ardiendo y miles de personas condenadas por pensar diferente a lo que ya se había definido. La realidad histórica es mucho más compleja. En la Europa medieval, la Iglesia no solo guiaba la vida espiritual, influía en la política, en las leyes, en la educación y en la forma en que las personas entendían el mundo. La unidad religiosa era considerada esencial para mantener el orden social, pero cualquier doctrina que desafiara las enseñanzas oficiales no era vista únicamente como una diferencia de opinión, era percibida como una amenaza capaz de desestabilizar reinos enteros. A finales del siglo XII comenzaron a aparecer movimientos religiosos independientes que cuestionaban la autoridad de la Iglesia, y fue entonces cuando surgió la gran preocupación: ¿cómo controlar ideas que se estaban extendiendo cada vez más rápido? La respuesta fue un nuevo sistema de investigación religiosa, un sistema cuyo nombre proviene del latín inquirere, que significa investigar o indagar. De ahí nació el término Inquisición. Muchos creen que la Inquisición apareció de repente como una máquina de terror, pero en realidad surgió de forma gradual. Para el año 1184, el Papa Lucio III ordenó que los obispos investigaran posibles casos de herejía en sus territorios y que era considerado como una herejía o un hereje, pues no era nada más ni nada menos que una persona o un cristiano que sostenía doctrinas contrarias a los dogmas ya definidos o establecidos por la Iglesia. En este caso estamos hablando de la Iglesia Católica. Décadas más tarde, en el siglo XIII, el Papa Gregorio IX creó tribunales especializados dirigidos por inquisidores, muchos de ellos pertenecientes a las órdenes dominicas y franciscanas. El objetivo oficial era claro aquí: identificar y corregir a quienes difundieran doctrinas consideradas heréticas, al menos en teoría, porque en la práctica aquellos tribunales terminarían adquiriendo un enorme poder sobre la vida de miles de personas, porque cualquiera te podría poner en un tribunal inquisitorio solo por afirmar que habías cometido un acto de herejía. Así que es obvio, no existían tribunales o un juicio como los que actualmente conocemos. No existía la presunción de inocencia hasta demostrar lo contrario. No había abogados defensores y muchas veces el acusado ni siquiera conocía la identidad de quienes lo habían denunciado o acusado. Imagina que vives en una aldea medieval. Un vecino te acusa. Alguien afirma haberte escuchado expresar una idea sospechosa y de pronto recibes una citación para comparecer ante un inquisidor. Este escenario ocurría innumerables veces durante siglos. Sin embargo, aquí aparece una de las primeras sorpresas de esta historia. Aunque la imagen popular presenta a la Inquisición como una institución dedicada exclusivamente a ejecutar personas, los historiadores dicen que, según los registros que han estudiado en las últimas décadas, muestran que muchas sentencias
También consistían en penitencias, peregrinaciones forzadas, multas, el uso de cruces distintivas en la ropa o encarcelamientos. Aunque es en efecto que las ejecuciones existieron y que algunas fueron terribles, no todos los acusados terminaban en la hoguera. Esto no significa por ningún motivo que el sistema fuera bueno, lejos de eso. El verdadero poder de la Inquisición no estaba únicamente en el castigo, estaba en el miedo a ser observado, denunciado y pensar diferente. Y lo peor de todo, a expresarte con libertad. Pero muy pronto aparecerían grupos religiosos que harían sonar todas las alarmas de la Europa medieval. Grupos considerados tan peligrosos que la Iglesia decidió dedicar enormes recursos para eliminarlos. Los más famosos fueron los cátaros y los valdenses, y su historia cambió para siempre el destino de la Inquisición. Pues la guerra contra la herejía apenas estaba comenzando, y esto hace que surjan preguntas como ¿qué clase de ideas podían provocar que reyes, obispos y hasta papas movilizaran ejércitos enteros? Hoy estamos acostumbrados a que existan distintas religiones diferentes opiniones y personas que cuestionan las creencias que dijéramos están establecidas. En Europa medieval las cosas eran completamente distintas. La unidad religiosa era considerada tan importante como la propia estabilidad del reino, y cualquier grupo que desafiara las enseñanzas oficiales de la Iglesia pues podía ser visto no solo como un problema espiritual, sino como una amenaza política, una amenaza social, incluso una amenaza para la supervivencia del orden ya establecido. Y es que más bien el distintivo de la Inquisición, pues bueno, lejos de mantener la unidad en ese sentido, era su gran intolerancia religiosa y el uso de la violencia para consolidar el poder del papado y de las monarquías. Fue en ese contexto donde aparecieron algunos de los movimientos religiosos más controvertidos de la Edad Media, y ninguno causó más preocupación que los llamados cátaros. Ellos fueron considerados los herejes más temidos de Europa. Los cátaros se extendieron principalmente por el sur de Francia durante los siglos XII y XIII. Su nombre proviene del griego kataroi, significa los puros, y muchos de sus seguidores estaban convencidos de que la Iglesia se había alejado completamente de las enseñanzas originales de Cristo. Creían en la existencia de los reinos paralelos, uno espiritual y luminoso creado por el Dios del bien y otro material y corrupto creado por Satanás. Consideraban a Jesús como un ser puramente espiritual, el Hijo de Dios, y no aceptaban su encarnación física ni la cruz. Más bien era un símbolo de tortura. Se distinguían por el rechazo a la Iglesia católica. Criticaban duramente la ostentación, la riqueza y el poder terrenal de la Iglesia romana, a la que acusaban de corrupción. Para ellos, la verdadera religión debía basarse en la pobreza evangélica, así que predicaban una vida austera. Aquellas ideas chocaban formalmente con la doctrina oficial de la Iglesia, pero el problema no era solamente teológico. Cada vez más personas comenzaban a escuchar a los predicadores cátaros. Cada vez más nobles locales les ofrecían protección, y cada vez más regiones parecían escapar al control religioso tradicional. Para Roma, aquello era una señal de alarma, una alarma gigantesca. Después, en 1208, ocurrió un hecho que transformó el conflicto para siempre. Un enviado papal llamado Pierre de Castelnau fue asesinado el 15 de enero de 1208
Después de una disputa entre el legado papal y seguidores del conde de Toulouse, el Papa Inocencio III, uno de los pontífices más poderosos de la Edad Media, reaccionó con dureza. El Papa Inocencio III acusó formalmente a Raimundo VI, conde de Toulouse, de ser el autor intelectual o instigador del crimen, ya que Castelnau lo había excomulgado previamente por proteger a los cátaros. Funcionó como el detonante principal que utilizó el papado para convocar la Cruzada Albigense o Cruzada contra los cátaros, una campaña militar masiva para erradicar la herejía en el sur de Francia contra cristianos considerados herejes. Lo que siguió fue uno de los episodios más desalmados de la historia medieval. La masacre de Béziers ocurrió el 22 de julio de 1209 durante la Cruzada Albigense. Dentro de sus murallas convivían tanto cátaros como católicos. Las tropas cruzadas enviadas por el Papa Inocencio III para erradicar la herejía cátara tomaron por asalto la ciudad francesa y eliminaron de manera indiscriminada a miles de hombres, mujeres y niños, arrasando la población. Las crónicas posteriores atribuyen al legado papal Arnaud Amalric una frase que se volvería célebre, y es que cuando los soldados preguntaban cómo distinguirían a los cátaros de los fieles católicos, se dio la famosa y escalofriante orden: matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos. Aunque algunos historiadores debaten si la frase fue pronunciada exactamente así, lo que sí está documentado es que la población sufrió una eliminación masiva. Los cronistas de la época afirmaron que eliminaron hasta 20,000 personas. Fue una devastación total. Los cruzados no perdonaron a quienes se habían refugiado ni siquiera en las iglesias. La catedral y la gran parte de la ciudad fueron incendiadas, porque en ese momento ya no se trataba únicamente de discutir ideas teológicas, se trataba de eliminar las ideas contrarias y ganar todos los territorios posibles por la fuerza. Esta brutalidad provocó que muchas otras ciudades y castillos cercanos se rindieran rápidamente ante el terror, acelerando el avance cruzado. El otro gran enemigo de la Inquisición. Los cátaros no eran los únicos que preocupaban a la Iglesia. Estaba creciendo silenciosamente un grupo llamado valdenses. Su historia comenzó con un comerciante llamado Pedro Baldo en el siglo XII. Es conocido como el primer reformador antes de la Reforma Protestante. Después de una profunda experiencia religiosa y tras sufrir una profunda crisis espiritual, decidió abandonar sus riquezas y dedicarse a predicar una vida basada en la pobreza evangélica. Encargó la traducción de varios libros de la Biblia a la lengua vernácula para poder comprenderlos directamente. Comenzó a enseñar las escrituras de manera itinerante en las calles. Sus seguidores comenzaron a recorrer pueblos y ciudades predicando sin autorización eclesiástica. Y ahí apareció el problema. La Iglesia sostenía que la predicación debía realizarse bajo supervisión oficial para no propagar errores doctrinales, es lo que decían. Los valdenses afirmaban que cualquier creyente podía difundir el evangelio libremente, así que la tensión aumentó rápidamente porque fueron considerados como desobedientes. Estaban convencidos de que debían obedecer a Dios
Antes que a los hombres, los valdenses continuaron con su labor evangelizadora laica. Y es que ellos buscaban reformar la relajación moral del clero y purificar las prácticas religiosas desde dentro. Finalmente, en el año 1184, durante el Concilio de Verona, el Papa Lucio III excomulgó oficialmente a los valdenses. A partir de ese momento, el grupo pasó a ser de una corriente reformista a ser catalogado como un movimiento herético y durante siglos serían perseguidos por distintos tribunales eclesiásticos. Aquí surge una pregunta fundamental. ¿Por qué estos grupos provocaban semejante reacción? ¿Realmente eran tan peligrosos? La respuesta depende de la perspectiva desde la que observamos la historia. Desde nuestra visión moderna, muchas de sus ideas pueden parecer simplemente diferencias religiosas o diferencias de pensamientos o diferente forma de concebir las cosas. Pero para los gobernantes medievales el asunto era mucho más serio. La religión servía como una fuerza unificadora. Unificaba las leyes, los juramentos, la autoridad de los reyes, la legitimidad de los gobiernos. Esto bajo la argucia de que todo estaba conectado con la fe. Si una doctrina cuestionaba esta estructura, muchos temían que también pudieran desencadenar rebeliones, conflictos civiles o la ruptura del orden social, supuestamente. Por eso, la lucha contra la llamada herejía fue adquiriendo cada vez más importancia y por eso la Iglesia comenzó a desarrollar mecanismos permanentes para identificar, investigar y castigar a quienes se desviaran de la doctrina oficial. La Inquisición española, el tribunal que aterrorizó a todo un imperio. Si existe una versión de la Inquisición que ha quedado grabada en la memoria colectiva, es la española. Cuando la mayoría de las personas escucha la palabra Inquisición, no piensa en los tribunales medievales en Francia o en Italia, no. Piensan en la Inquisición española, piensan en monjes encapuchados, en cámaras de interrogatorio, en las hogueras, pero para entender cómo surgió la Inquisición española, primero debemos observar el mundo que estaban haciendo a finales del siglo XV, porque España acababa de transformarse y sus gobernantes tenían un objetivo muy claro, como siempre, la unidad. Aquí corría ya el año de 1469, el matrimonio entre Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón uniría las dos coronas más importantes de la península. Con el tiempo serían conocidos como los Reyes Católicos. Su proyecto era ambicioso: fortalecer la autoridad real, concentrar el poder como siempre y construir una identidad común para sus territorios. Pero aquí había un problema. Durante siglos, cristianos, musulmanes y judíos habían convivido en distintos puntos de la península ibérica. Aquella diversidad religiosa era vista por muchos sectores como una posible fuente de tensiones políticas y sociales. Y en medio de ese contexto apareció una persecución creciente, los llamados conversos. A finales de la Edad Media, miles de judíos se habían convertido al cristianismo. Algunos lo hicieron voluntariamente, otros bajo una enorme presión social. A estos convertidos se les conocía como conversos o cristianos nuevos. Muchos lograron posiciones destacadas en la administración, el comercio y las finanzas, pero pronto comenzaron a circular rumores peligrosos. Algunos afirmaban que ciertos conversos practicaban secretamente
el judaísmo mientras aparentaban ser cristianos en público. La acusación recibió un nombre, judaizar, y fue precisamente la investigación de estas sospechas uno de los principales objetivos de la nueva Inquisición española. En 1478 los reyes católicos obtuvieron autorización del Papa Sixto IV para establecer un tribunal inquisitorial bajo control de la corona. Este detalle es importante porque, a diferencia de otras inquisiciones medievales, la española dependía en gran medida de la monarquía, lo que la convirtió en una poderosa herramienta política. Y entonces aquí es donde aparece el personaje más famoso de toda esta historia inquisitorial, Tomás de Torquemada. Tomás de Torquemada fue un fraile dominico y confesor de la reina Isabel, la católica. Es mundialmente conocido por ser el primer inquisidor general de Castilla y Aragón, consolidando el Tribunal del Santo Oficio como una máquina de control religioso, político y social en España. Su misión era principalmente consolidar el poder. Tras ser nombrado por los reyes católicos y el Papa Sixto IV, Torquemada reorganizó la Inquisición española, creando tribunales fijos, instaurando protocolos estrictos y publicando las instrucciones de la Inquisición que debían seguirse. Como ya mencionamos, centró sus esfuerzos en perseguir a los judeoconversos. Su influencia sobre la corona fue clave para que en 1492 los reyes católicos promulgaran el Decreto de Granada, el cual obligó a la expulsión de todos los judíos de España. Bajo su dirección, la Inquisición recurrió a métodos brutales como la tortura y los autos de fe. Hay quienes dicen que los autos de fe eran ejecuciones públicas y hay otros que lo niegan. Se instauró un clima de opresión y vigilancia generalizada. Su misión era coordinar y expandir la actividad inquisitorial por los territorios españoles. Con el paso del tiempo, su nombre se transformó en sinónimo de intolerancia religiosa. Torquemada fue sin duda una figura dura y profundamente comprometida con la persecución de la llamada herejía. Métodos del Santo Oficio de la Inquisición. La Inquisición operaba bajo un manual estricto de procedimientos que buscaba la confesión del acusado. Por ejemplo, estaba el Edicto de Gracia, periodo inicial de 30 a 40 días donde los propios herejes o los que habían sido considerados herejes podían confesar voluntariamente para recibir penas menores. Existía la denuncia anónima. Cualquiera podía acusar a un vecino de manera secreta y el acusado nunca iba a saber quién lo había delatado. Secuestro de bienes. Al ser arrestado, los oficiales confiscaban de inmediato todas las propiedades del acusado para pagar los gastos de su propio juicio. La tortura legal, usada solo si el acusado se contradecía, mediante métodos como el potro, la garrucha o la toca. El auto de fe. Gran ceremonia pública de carácter religioso donde se leían las sentencias frente a la multitud para aleccionar al pueblo. No eran ejecuciones en sí mismas, podrían durar horas, a veces días. Asistían autoridades civiles, nobles y los miembros del clero. El objetivo aquí era demostrar públicamente el poder de la fe y la autoridad del tribunal. Pues la guerra contra la herejía apenas estaba comenzando y esto hace que surjan preguntas como ¿qué clase de ideas podían provocar
que reyes, obispos y hasta papas movilizaran ejércitos enteros. Hoy estamos acostumbrados a que existan distintas religiones, diferentes opiniones y personas que cuestionan las creencias que dijéramos están establecidas. Relajación al brazo seglar, nombre técnico para la condena a muerte ejecutada por el gobierno civil. Los casos graves, los declarados herejes impenitentes, eran entregados a las autoridades civiles para su ejecución. Eran quemados vivos en la hoguera por lo regular, ya que, pues bueno, la iglesia no podía derramar sangre, así que dejaba que pues el gobierno lo hiciera. Veamos algo del contexto político del Decreto de Granada de 1492. Los reyes católicos buscaban la unificación total de sus territorios bajo una sola fe, y esto representaba el fin de la Reconquista. El decreto se firmó apenas 3 meses después de la toma de Granada, eliminando el último reino musulmán de la península. Consolidó el Estado moderno. Isabel y Fernando utilizaron la religión católica como el único elemento de identidad común para unir los reinos de Castilla y Aragón. Presión del clero. Torquemada y otros líderes eclesiásticos argumentaban que la presencia de judíos estropeaba la fe de los nuevos cristianos conversos. Esto en efecto tuvo un impacto social. La orden de expulsión obligaba a los judíos a convertirse al catolicismo o abandonar el país en un plazo de 4 meses. Así que esto provocó un éxodo masivo. Entre 80,000 y 100,000 judíos abandonaron España, dando origen a la comunidad judía sefardí en el norte de África, el Imperio Otomano y Europa. Que España perdió a médicos, científicos, administradores y comerciantes clave para el desarrollo del reino. Hubo una crisis económica porque se interrumpió el sistema de recaudación de impuestos y los mercados locales sufrieron un desplome de liquidez. Se provocó una obsesión por la limpieza de sangre. Nació una división social obsesiva entre los cristianos viejos, sin antepasados judíos o musulmanes, y los cristianos nuevos o los que se habían convertido al cristianismo, sembrando sospecha constante en la sociedad. Pero, ¿qué tan brutales fueron realmente los métodos de la Inquisición? Si existe una imagen que ha perseguido a la Inquisición durante siglos, es esta: una habitación oscura, un prisionero encadenado, un inquisidor observando, un verdugo y algún instrumento de tortura esperando ser utilizado, o tal vez una plaza pública llena de gente observando la ejecución, o como alguien considerado hereje era quemado vivo ante la vista de todos. Esta es la escena que aparece en películas, novelas y documentales. Pero aquí surge una pregunta incómoda. ¿Fue realmente así? ¿Y por qué es que preguntamos esto? Porque cuando los historiadores comenzaron a estudiar los archivos originales de la Inquisición, descubrieron algo. Supuestamente dicen que muchas de las torturas más famosas que asociamos con la Inquisición no fueron inventadas por la misma Inquisición, ya existían, y otros existieron posteriormente, porque históricamente en la Europa medieval ya se hacían ejecuciones públicas donde se usaban instrumentos no meramente de tortura, pero sí de ejecución, como por ejemplo la decapitación con espada, después con hacha, hasta llegar a la Revolución Francesa en 1789, más específicamente en 1792, donde la guillotina fue propuesta por el médico Joseph Ignace Guillotin como un método de ejecución.
más igualitario para nobles y plebeyos, más rápido, menos doloroso que los métodos antiguos. La guillotina es un producto del pensamiento ilustrado y revolucionario. No es medieval ni inquisitorial. ¿Y qué decimos de las torturas y ejecuciones de la antigüedad o del primer siglo? Desde empalamientos, lapidaciones, arrojado a los animales en anfiteatros, crucifixiones, ahogamientos y ahorcamientos. Sin embargo, esto no significa que la tortura no existió en la Inquisición y que tampoco hubo ejecuciones, no, para nada. Y tampoco se está diciendo que la Inquisición fue benigna, para nada. La Inquisición fue un verdadero sufrimiento para millones de personas. Para comprender por qué se utilizaba la tortura, primero debemos entender cómo funcionaba la justicia en aquella época. Hoy esperamos pruebas físicas, peritajes, grabaciones, investigaciones forenses, pero es obvio que en la Europa medieval eso no existía. Así que las confesiones tenían un valor enorme porque eran consideradas como la prueba única y definitiva. Y si un tribunal creía que un acusado ocultaba información, podía autorizar métodos destinados a obtener una confesión, como método de prueba y para determinar la veracidad o falsedad de una acusación y la culpabilidad o la inocencia de una persona. Desde la perspectiva actual, aquello resulta profundamente injusto, pero para la mentalidad jurídica de esa época y para la misma Iglesia era un procedimiento aceptado en gran parte de Europa, recordando que fue el Papa Lucio III el que instituyó los tribunales de la Inquisición en el año 1184 y fue legalizada y reglamentadas todas las torturas años después por el Papa Inocencio IV en 1254. Bueno, ahora vamos a ver algunos de los instrumentos utilizados en la Inquisición, de los que están claramente documentados por la historia. Son los siguientes. Uno de ellos es la garrucha o estrapada. ¿Cómo funcionaba este instrumento? Las manos del acusado se ataban detrás de la espalda. Una cuerda conectada a una polea lo elevaba varios metros del suelo. Luego se le dejaba caer bruscamente y de repente se detenía la caída antes de tocar el suelo. Estos tirones provocaban la dislocación de los hombros, el desgarro de ligamentos, lesiones en brazos y espalda. Era un dolor extremo sin producir necesariamente la muerte. Incluso llegaban a dejar caer directamente al suelo, provocando la fractura de los huesos de los pies o las piernas. El objetivo de esto era obtener confesiones o nombres de supuestos cómplices. Otro instrumento que está bien documentado históricamente es el uso de la toca o tortura del agua. La toca fue uno de los métodos de tortura más conocidos y documentados de la Inquisición española. A diferencia de otros instrumentos que buscaban romper huesos y dislocar articulaciones, la toca estaba diseñada para provocar una asfixia extrema y terror psicológico. ¿Cómo se utilizaba? El acusado era atado sobre una mesa inclinada o un banco de madera. Los verdugos inmovilizaban los brazos, piernas y la cabeza, es decir, lo ataban por completo. Así que introducían una pieza de tela larga y estrecha, lo que se llamaba toca. La introducían dentro de la boca y la garganta. Lentamente vertían agua sobre esta tela. La tela absorbía el agua y se expandía dentro de la boca y la garganta, dificultando cada vez más la respiración. El resultado era una intensa sensación de ahogo.
La víctima sentía que se estaba ahogando, aunque normalmente no llegaba a morir durante esta sesión. En los testimonios documentados, porque recordemos que había un escribano que estaba documentando todo lo que sucedía, las confesiones, los gritos, los quejidos de la víctima. Estos testimonios describen sensación de asfixia inmediata, imposibilidad de respirar con normalidad, pánico extremo, hasta convulsiones, náuseas y vómitos. Muchos acusados confesaban antes de que el procedimiento alcanzara su fase intensa. La toca tenía una ventaja para los interrogadores porque dejaba pocas marcas visibles comparada con el potro o la garrucha. No dejaba marcas físicas, dejaba marcas psicológicas. Otro de los instrumentos bien documentados históricamente es el potro. ¿Cómo funcionaba el potro? Bueno, pues el acusado era puesto en el aparato de tortura. Era amarrado de muñecas y tobillos. Así que con una palanca o rodillos, al darle vuelta, se iban tensando las cuerdas progresivamente. Esto hacía que las manos y las piernas y todo su cuerpo se fuera estirando poco a poco. Podía llegar a la dislocación de articulaciones, desgarros musculares, lesiones permanentes en hombros, codos, rodillas y caderas. La intensidad podía incrementar gradualmente, prolongando el sufrimiento. Incluso podía llegar al desmembramiento. Algunos de los métodos de ejecución que están documentados que realmente utilizó la Inquisición son los más comunes y fueron la hoguera, que es el castigo por herejía obstinada. El condenado era quemado públicamente y se hacía en los autos de fe. Esto llegaba a ser en alguna plaza pública. Esto era simbólico, era la purificación del alma por el fuego. Otro de los instrumentos era el garrote vil, muy usado en España. Este consistía en un collar de hierro con tornillo. Se apretaba hasta romper el cuello o estrangular. Se consideraba menos brutal que el fuego. Este sí fue uno de los métodos más usados en la Inquisición española cuando había pena capital. La decapitación, pero no con guillotina. Se hacía con espada o hacha. Esto era considerado como un privilegio relativo, porque era más rápido que otros castigos. Esto era usado sobre todo con nobles o en casos especiales. Hay mitos también, y algo que le llaman el gran fraude histórico es el aparato llamado la doncella de hierro. Esto dicen que es un mito histórico. Físicamente, se describe como un sarcófago de metal con forma humana de mujer, con puertas abatibles. En el interior está cubierto de púas afiladas, así que al cerrarse se suponía que las púas penetraban el cuerpo de la víctima, causándole una muerte lenta y agónica. Algunos instrumentos famosos aparecen frecuentemente en películas y museos, pero no existen pruebas sólidas documentadas de que fueran usados regularmente por la Inquisición. Entre ellos, como ya dijimos, está la doncella de hierro, las sillas llenas de púas, los péndulos gigantes con cuchillas, hasta jaulas extremadamente elaboradas. Los expertos dicen que muchos de estos aparatos fueron creados incluso siglos después o atribuidos erróneamente a la Inquisición. Un instrumento llamado el San Benito. El San Benito, lejos de ser una herramienta de tortura física, era una herramienta de humillación pública más efectiva que pudo haber usado la Inquisición española. Diseñada para marcar socialmente no solo al condenado, sino también a toda su descendencia.
Los reos juzgados por el tribunal debían portar un San Benito, un escapulario donde figuraba su nombre, el delito y la pena. Este distintivo se llevaba durante la condena como símbolo de escarnio público. Incluso después de la muerte del condenado, el San Benito podría colgarse en una iglesia o parroquia de la localidad para perpetuar su infamia, afectando también a sus descendientes, porque todos verían lo que sucedió a su familiar y pues serían de la burla de los demás. El San Benito presentaba infamia y desprestigio social. La Inquisición española, al abusar de este sistema, terminó cargando con su propio San Benito porque fue considerada una de las instituciones más oscuras y temidas de la historia. Pero ¿a quiénes juzgaba la Inquisición española? La Inquisición juzgaba a cristianos por asuntos heréticos. Entre ellos, los que consideraba heréticos eran a los judaizantes, es decir, judíos conversos que practicaban el judaísmo en secreto, disidentes religiosos, judíos, musulmanes y protestantes. Delitos morales, personas acusadas de bigamia, superstición, hechicería, brujería, blasfemia y solicitación, es decir, obispos o sacerdotes que pedían favores durante la confesión. En la Corona de Aragón también se perseguía la sodomía y el bestialismo. Científicos e intelectuales estaban en esta lista. Famosos pensadores cuyos descubrimientos o escritos contradecían los dogmas de la Iglesia. También los pueblos indígenas no se escaparon. Aunque los indígenas estaban exentos de los juicios del Santo Oficio en América, durante la etapa inicial de la conquista se registraron famosos juicios por supuesta idolatría. Ahora pasemos a ver los juicios secretos. A diferencia de la Inquisición medieval, cuyo funcionamiento correspondía a la Iglesia, la que se instauró en territorio español dependió directamente de la monarquía. De hecho, se constituyó en arma política de la corona, basándose en la necesidad de unificar a la población desde el punto de vista religioso, ¿no? Es lo que decían. Los procedimientos judiciales que se llevaban a cabo en el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición fue mediante interrogatorios, torturas y muchos otros métodos para obtener pruebas y confesiones. Esto dio cabida a las leyendas atroces de procesos secretos y de torturas. Pero, ¿qué pasaba realmente en esos juicios? Para 1480 ya existían tribunales del Santo Oficio en León y Castilla, con 11 tribunales, en Aragón con 4 tribunales, y para 1490 ya se había extendido a toda España, así como en Sicilia y Cerdeña, con 2 tribunales, además de haber llegado a América con 3 tribunales. Los tribunales de la Inquisición estaban formados por varios funcionarios especializados. 2 inquisidores dirigían los procesos mientras un fiscal investigaba y realizaba los interrogatorios. Los calificadores expertos en teología determinaban si existía herejía y los alguaciles se encargaban de arrestar a los acusados. Además, escribanos registraban cada declaración y colaboradores laicos apoyaban las investigaciones. Todo el sistema era supervisado por el Consejo de la Inquisición, presidido por el Inquisidor General, que revisaba constantemente los casos denunciados. El proceso inquisitorial comenzaba con el Edicto de Fe, que obligaba a la población a denunciar posibles herejías. Si los teólogos consideraban válida una acusación, el sospechoso era arrestado y encarcelado. Luego se le ofrecía un periodo conocido como Edicto de Gracia, durante el cual podía confesar voluntariamente y recibir castigos más leves.
Si negaba los cargos, enfrentaba interrogaciones, confiscación de bienes y diversas formas de presión que podían incluir aislamiento, privación de alimentos y tortura. Finalmente, tras evaluar el caso, el tribunal podía absolver al acusado, suspender el proceso o dictar una condena. Uno de los aspectos más temidos de la Inquisición era el secreto sumarial. Los acusados no conocían quién los denunciaba ni exactamente de qué se le estaba acusando, lo que generaba un clima constante de miedo y desconfianza. Cualquier vecino podía convertirse en delator. Esta situación provocó confesiones falsas, autoinculpaciones absurdas y acusaciones basadas únicamente en rumores. Además, como algunos denunciantes podían beneficiarse de los bienes confiscados al acusado, pues las denuncias falsas entre vecinos y conocidos se volvieron cada vez más frecuentes. Las condenas de la Inquisición variaban según la gravedad de la acusación. En los casos más leves, los acusados debían abjurar públicamente de sus creencias y cumplir penitencias como multas, destierros, trabajos forzados o portar el San Benito. Podían recibir azotes, prisión o la confiscación de sus bienes. Sin embargo, los considerados herejes impenitentes enfrentaban la pena máxima. Si se arrepentían antes de la ejecución, podían ser estrangulados antes de ser quemados. Si persistían en sus creencias, eran condenados o morirían en la hoguera. Aunque la sentencia era dictada por la Inquisición, la ejecución era realizada por las autoridades civiles. Las cárceles inquisitoriales. La cultura popular suele imaginar mazmorras infernales, y aunque en efecto existieron prisiones duras, la realidad histórica vuelve a ser aquí más compleja. Algunos estudios supuestamente dicen que han mostrado que ciertas cárceles inquisitoriales podían incluso ofrecer mejores condiciones que muchas prisiones civiles de la época. Pero eso no significa que fueran lugares buenos o agradables. El Santo Oficio dividía sus prisiones en 3 categorías principales, cada una con un propósito específico en el proceso judicial. Estaban las cárceles secretas o la prisión preventiva. Eran las más importantes y temidas del sistema, porque su propósito no era castigar, sino mantener al acusado incomunicado mientras se desarrollaba el juicio. Aquí se trataba de un aislamiento absoluto. El paradero del prisionero no se notificaba a familiares ni amigos. Tenían prohibido hablar, cantar, hacer ruido. Existía una desorientación psicológica porque al reo nunca le informaban formalmente de que se le estaba acusando, ni quién lo había denunciado. Solo salía de su celda para las audiencias y para la cámara de tormento si se requería forzar la confesión. ¿Y qué era una cámara de tormento? Bueno, pues era el espacio cerrado y secreto donde el tribunal de la Inquisición aplicaba torturas físicas para obtener la confesión de un acusado. Se supone que su propósito principal no era castigar ni eliminar, sino descubrir la verdad de manera legal mediante una confesión. Existía el aislamiento total porque esta cámara estaba ubicada usualmente en los sótanos de los palacios inquisitoriales para evitar que los gritos se escucharan en el exterior. Existía un ambiente lúgubre porque eran espacios oscuros, fríos, húmedos, iluminados únicamente con velas o antorchas para infundir terror psicológico. Para todo esto existía solo un público oficial, el juez inquisidor, un médico, un escribano que anotaba cada palabra y quejido, y en efecto, el verdugo. El marco legal. La tortura como recurso excepcional.
La Inquisición operaba bajo manuales procesales estrictos, siendo el más famoso el Directorium Inquisitorum de 1376 de Nicolás Aymerich. Las reglas de la Cámara de Tormento estipulaban lo siguiente: había reglas para la cámara de donde atormentaban a las personas. El primer punto es evidencia previa. Supuestamente no podían torturar a alguien por simple sospecha. El tribunal exigía media prueba previa antes de, es decir, testimonios sólidos de testigos o contradicciones graves bajo juramento, antes de decretar el tormento. Otro punto a considerar era la regla de una sola sesión. Teóricamente, la ley eclesiástica prohibía repetir la tortura. Sin embargo, los inquisidores utilizaban un vacío legal, como siempre. Si no obtenían la confesión, suspendían la sesión y la declaraban en continuación, para ser reanudada días después. Otro punto es la invalidez legal inmediata. Lo que un reo gritaba cuando estaba colgado o estirado por un aparato de tortura, pues no tenía validez en el juicio. Al día siguiente, tras haberse recuperado físicamente, el acusado era llevado ante el tribunal civil o eclesiástico para ratificar su confesión libremente, y si se retractaba, pues podía ser devuelto a la cámara. Los funcionarios presentes y el escribano. El aspecto más tétrico de la cámara de tormento no era solo el dolor físico, sino su frío orden administrativo. La sala nunca estaba sola con el verdugo. Por obligación legal se requería la presencia de los inquisidores, es decir, los jueces del caso, que dirigían las preguntas y decidían el nivel de presión. Supuestamente estaba un médico. Su función era evaluar las constantes vitales del acusado. Tenía la autoridad absoluta de, supuestamente, detener el tormento si determinaba que la vida del reo corría peligro, o si se violaba la regla de no causar mutilaciones permanentes. El escribano era un secretario judicial encargado de transcribir absolutamente todo lo que ocurría en la sala. Hoy en día, los archivos históricos conservan actas detalladas que registran no solo las respuestas del acusado, sino sus oraciones, gritos, súplicas de piedad y expresiones de dolor físico. Secreto bajo juramento. Después de todo lo anterior, al salir libres o ser trasladados, los presos debían firmar un juramento de silencio absoluto sobre todo lo visto y oído adentro. Existían las cárceles públicas o de penitencia. A estas celdas eran trasladados los reos una vez que recibían su sentencia definitiva. Estaba el régimen abierto aquí. Era mucho menos lúgubres que las secretas. Los prisioneros se supone que podían salir y trabajar para ganar dinero y realizar labores comunitarias. Tenían contacto con el exterior. Se les permitía recibir a familiares, amigos cercanos y a los confesores eclesiásticos. Y por último estaban las cárceles medias. Eran espacios diseñados exclusivamente para funcionarios de la propia iglesia o del propio tribunal, como notarios, alcaldes, clérigos, que hubieran cometido faltas administrativas o abuso de autoridad en sus funciones. Otro de los puntos importantes que hay que comentar es que la Inquisición en efecto eliminó a millones de personas, pero existen mitos y verdades. Y entre los mitos hay historiadores actuales que se han encargado de decir que o desestimar los números. Las ejecuciones de la Inquisición española dicen que fueron varios miles a lo largo de más de 3 siglos, o sea que no fueron tantas como
como se cuenta, ¿no? Pero aunque hayan sido miles o millones o menos, siguen siendo una tragedia. La imagen de una monarquía que exterminó millones de personas, pues no coincide con los registros históricos disponibles y este dato suele sorprender incluso a quienes han estudiado el tema. Otra cosa de las que se dicen es que toda Europa tenía la misma Inquisición. Cuando hablamos de la Inquisición solemos imaginar una única organización, pero la realidad es que fue mucho más compleja porque existieron varias inquisiciones, la Inquisición medieval, la española, la portuguesa, la romana. Entonces, cada una tuvo su propia estructura, objetivos y niveles de actividad diferentes. No funcionaban exactamente igual, no dependían siempre de las mismas autoridades y no actuaban con la misma intensidad, aunque siempre estaban ligadas a la iglesia. Pero los historiadores prefieren hablar de las inquisiciones en vez de la Inquisición porque fueron varias, no fue solo una. Otra cosa que se dice es que la Inquisición inventó la tortura. Esta creencia es muy extendida y el punto aquí es que la tortura ya existía, no fue una innovación de la Inquisición. Los romanos ya la utilizaban, los tribunales seculares medievales ya también la usaban. Entonces lo que hizo la Inquisición o las Inquisiciones pues fue incorporar estas prácticas y dejó abundante documentación sobre ellas, pero no fue su creadora y dejó abundante documentación sobre ellas, pero la Inquisición no fue su creadora. De hecho, en algunos periodos existieron tribunales civiles que aplicaban ya torturas incluso más severas que las inquisitoriales. Lo que ocurrió fuera de la fama histórica de la Inquisición terminó absorbiendo el horror asociado a muchas otras instituciones de la época. Otro de los supuestos mitos que dicen fueron las brujas. Se dice que este suele ser uno de los mayores errores históricos. Cuando pensamos en casas de brujas, inmediatamente imaginamos inquisidores enviando en efecto mujeres a la hoguera. Las mayores persecuciones por brujería ocurrieron en los siglos XVI y XVII y en muchos casos fueron impulsadas por tribunales civiles o autoridades locales, especialmente en regiones de Europa Central y del Norte. Supuestamente se dice que aunque la Iglesia castigó la hechicería, tribunales como la Inquisición española consideraban a las brujas simples fantasías y raramente las condenaban a muerte, es lo que dicen. Un caso famoso ocurrió tras los procesos de Zugarramurdi en el norte de España. En el año de 1610 varias personas fueron condenadas por supuesta brujería. Sin embargo, posteriormente el inquisidor Alonso de Salazar Frías investigó las acusaciones y concluyó que gran parte de los testimonios carecían de pruebas sólidas, pero al final pues ya los habían eliminado, ¿no? Bueno, y después de todo, el informe de este señor lo único que hace es que los supuestos casos de brujería fueran más cautelosos, supuestamente mejor investigados. Las persecuciones afectaron desproporcionadamente a mujeres pobres, ancianas, parteras, curanderas, cuyos conocimientos desafiaban el control social y médico de la época. Existe otra leyenda, la llamada la leyenda negra. Durante los siglos XVI y XVII, España se convirtió en la principal potencia mundial y también en el principal rival de otras naciones europeas. Países protestantes como Inglaterra y los Países Bajos produjeron numerosos textos que presentaban
a España supuestamente como un imperio especialmente cruel y fanático. Con el tiempo surgió lo que los historiadores llamaron la leyenda negra, una corriente de propaganda que amplificó algunos hechos reales y que supuestamente otros los exageraba. Pero se diga lo que se diga, la Inquisición, independientemente de quién la haya llevado a cabo, no es inocente, ni mucho menos. Las persecuciones existieron, las torturas existieron, las ejecuciones existieron, y aunque la verdad sea incómoda para algunos, la historia documentó muchos casos. Algunos juicios fueron tan impactantes que todavía hoy seguimos hablando de ellos, como por ejemplo filósofos que terminaron en la hoguera, científicos obligados a retractarse ante tribunales. Historias se convierten en símbolos eternos de la lucha entre la autoridad y la libertad de pensamiento. A lo largo de siglos, la Inquisición investigó a miles de personas. La mayoría fueron ciudadanos comunes, cuyos nombres quedaron perdidos en el archivo polvoriento, pero algunos casos fueron diferentes, impactantes, polémicos y simbólicos, y han sobrevivido al paso del tiempo. Cuando la Inquisición perseguía ideas, a veces terminaba enfrentándose a algunas de las mentes más extraordinarias de su época. Veamos algunos ejemplos. Giordano Bruno. Él nació en 1548. Bruno fue fraile dominico, filósofo, escritor y uno de los pensadores más audaces del Renacimiento, pero sus ideas iban mucho más allá de lo aceptable para su tiempo. Inspirado parcialmente en las teorías heliocéntricas de Nicolás Copérnico, Bruno comenzó a plantear algo revolucionario, que el universo podía ser infinito y que las estrellas podían ser otros soles y que podían existir innumerables mundos habitados. Hoy esas ideas parecen sorprendentes, pero no escandalosas. En el siglo XVI eran explosivas. Sin embargo, el problema no era únicamente la astronomía. Bruno también cuestionó doctrinas fundamentales del cristianismo, incluyendo conceptos relacionados con la Trinidad y otras enseñanzas teológicas. Tras años de investigación y procesos, fue juzgado por la Inquisición romana. Durante años se le ofreció la posibilidad de retractarse, pero Bruno se negó. Finalmente, en el año 1600 fue declarado hereje y condenado a morir en la hoguera. El 17 de febrero de 1600 fue ejecutado en el campo de Fiori, en Roma. Con el tiempo, se convertiría en un símbolo de libertad intelectual, aunque los historiadores recuerdan que su condena involucró tanto cuestiones teológicas como filosóficas, no únicamente sus ideas astronómicas. Si Bruno representa la resistencia absoluta, el siguiente caso representa algo diferente, la confrontación entre ciencia emergente y la autoridad religiosa, y estamos hablando de Galileo Galilei. A comienzos del siglo XVII, Galileo realizó observaciones con telescopio que estaban transformando la comprensión del cosmos. Observó montañas en la Luna, descubrió lunas orbitando Júpiter, estudió las fases de Venus, y cada descubrimiento parecía reforzar una idea que muchos consideraban peligrosa, que la Tierra no era el centro del universo. El modelo heliocéntrico propuesto por Copérnico estaba ganando fuerza, pero aceptar esa teoría generaba tensiones con ciertas interpretaciones tradicionales a las escrituras. Durante años la situación fue empeorando, hasta que en 1633 Galileo fue juzgado por la Inquisición romana, contrario a lo que muchas personas creen. Galileo no fue ejecutado, tampoco fue torturado hasta la muerte,
pero sí fue obligado a retractarse públicamente de determinadas afirmaciones y pasó el resto de su vida bajo arresto domiciliario. La imagen del anciano científico obligado a renunciar públicamente a sus conclusiones se convirtió en uno de los símbolos más poderosos de la historia occidental. Según una famosa tradición, al abandonar el tribunal había susurrado "Eppur si muove", y sin embargo se mueve, aunque los historiadores no han podido demostrar que realmente pronunciara estas palabras. Aún así, la frase ha sobrevivido, porque resumía perfectamente el conflicto entre evidencia y autoridad. Otro de los casos es Miguel Servet. Aunque este filósofo, médico y teólogo español fue ejecutado por la Inquisición, no fue ejecutado por la Inquisición católica. Su historia muestra que el espíritu inquisitorial no era exclusivo de una sola iglesia. Servet fue perseguido y condenado a muerte en ausencia de la Inquisición española y la francesa. Sin embargo, al escapar a Ginebra, en Suiza, fue capturado por los protestantes y quemado vivo por orden de Juan Calvino. Servet descubrió la circulación pulmonar de la sangre y defendió ideas filosófico-religiosas contrarias al dogma de la Trinidad. Contradijo algunos de los escritos de Juan Calvino. A este no le gustó y, como advertencia, primero quemó un muñeco en la hoguera como representación, pero como Miguel Servet no se retractó, pues bueno, ahora fue él mismo quien murió en la hoguera junto con sus libros y sus escritos. Otro personaje, Lucio Vanini, fue un filósofo médico, librepensador italiano que continuó con las corrientes renacentistas y el naturalismo. Fue arrestado en Toulouse, Francia, por la Inquisición católica. Es considerado uno de los primeros defensores modernos del ateísmo o el panteísmo, es decir, sostenía que la naturaleza se rige por sus propias leyes físicas y no por la intervención divina. Dios no creó el universo, sino que Dios es el universo mismo, manifestado en las leyes de la naturaleza, la energía, la materia y la totalidad de la existencia. Incluso sugirió de forma rudimentaria que los seres humanos compartían un ancestro común con los monos. Así que, pues fue condenado por blasfemia y ateísmo. Como castigo previo a la hoguera, los verdugos le cortaron la lengua con pinzas de hierro antes de estrangularlo y quemar su cuerpo. Pero llega a un caso que nadie esperaba, y no fueron los científicos, no fueron las brujas, no fue la persecución religiosa, ni conflictos intelectuales. Mientras Europa empezaba a cambiar, la propia Inquisición empezaba a enfrentarse a un enemigo más grande. Un enemigo con el que no podía utilizar ni interrogatorios ni condenas. Este enemigo era una nueva forma de pensar, una renovación intelectual que terminaría transformando el mundo. A esto le llamaron la Ilustración y sería el principio del fin para la Inquisición. Durante más de 600 años la Inquisición fue una de las instituciones más temidas de Europa. Generaciones enteras crecieron sabiendo que ciertas ideas podían ser peligrosas, que ciertas palabras podrían traer consecuencias y que cuestionar las creencias oficiales podía convertirse en una apuesta arriesgada. Pero ninguna institución permanece para siempre, ni siquiera una que parecía tener el respaldo de Dios, de los reyes y de la tradición, porque mientras la Inquisición seguía vigilando pensamientos, el mundo cambiaba, y esos cambios terminarían convirtiéndose en una amenaza que ningún tribunal ni nadie podía detener. A finales del siglo XVII y durante el siglo XVIII,
Europa comenzó a experimentar una transformación profunda. Filósofos, científicos, escritores, matemáticos, pensadores de todo tipo empezaron a cuestionar ideas que durante siglos se habían considerado impensables, intocables. Era el comienzo de un movimiento, como ya dijimos, era la Ilustración. Sus defensores promovían conceptos que hoy parecen normales: el uso de la razón, la investigación, la libertad intelectual, la discusión abierta, la crítica a la autoridad. Pero para instituciones acostumbradas a controlar la ortodoxia religiosa, aquellas ideas resultaban profundamente desafiantes. Por primera vez, una parte creciente de la sociedad comenzó a preguntarse: ¿debe existir una autoridad con poder para decidir qué podemos pensar o qué pueden pensar las personas? La pregunta era peligrosa porque atacaba directamente el fundamento sobre el que la Inquisición había construido gran parte de su poder. La desaparición. La desaparición de la Inquisición no ocurrió de la noche a la mañana, sino que fue un largo proceso de decadencia política y vaivenes legales que duró varias décadas. El Santo Oficio no terminó por motivos religiosos, sino por el avance de las ideas de la Ilustración, el auge del liberalismo político y las guerras que transformaron a Europa y América a principios del siglo XIX. Tenemos en primer lugar el golpe de Napoleón en 1808. La primera supresión formal ocurrió durante la invasión napoleónica a España. En diciembre de 1808, Napoleón Bonaparte abolió el tribunal en el territorio bajo control francés mediante los decretos de Chamartín, al considerarlo una institución medieval incompatible con la modernidad del Imperio francés. Las Cortes de Cádiz y el liberalismo en 1813. En la España libre de la ocupación francesa, las asambleas políticas de los rebeldes, las llamadas Cortes de Cádiz, redactaron la primera constitución liberal del país. En febrero de 1813 los diputados declararon que la Inquisición era incompatible con la Constitución, argumentando que violaba la soberanía nacional y las libertades políticas de los ciudadanos. El juego de el tira y afloja. De 1814 a 1823 se dio todo este proceso. Con la caída de Napoleón, el rey absolutista Fernando VII regresó al control español en 1814. El monarca restauró la Inquisición para perseguir a sus enemigos políticos. A partir de ahí, el tribunal apareció y desapareció según quien gobernaba. Para 1820 hubo una revolución liberal que obligó al rey a suprimirla nuevamente. Para 1823 el absolutismo retomó el control y aunque el tribunal no volvió a operar formalmente con su antiguo nombre, sus funciones represivas continuaron a través de las llamadas juntas de fe. Bajo estas juntas se dictó la última ejecución formal por herejía en España. Fue el maestro Cayetano Ripoll en 1826. Él era un maestro de escuela en Valencia. Se le acusó formalmente del delito de herejía contumaz por negarse a seguir los dogmas de la Iglesia Católica y de comportarse como un deísta, cuáquero y libre pensador, así lo llamaron, porque modificaba las oraciones escolares. En lugar de hacer que sus alumnos dijeran Ave María Purísima, les enseñaba a decir Alabado sea Dios. No asistía a las celebraciones litúrgicas de la Iglesia Católica ni llevaba a sus alumnos a los servicios religiosos obligatorios. Además, fue acusado de poseer tendencias e inclinaciones hacia la masonería
y leer textos de filósofos ilustrados franceses como Voltaire. Tras pasar casi 2 años encerrado en prisión, se negó rotundamente a retractarse de sus creencias filosóficas. El Tribunal de la Junta de Fe de Valencia, que ya no se llamaba el Santo Oficio, sino ahora el Tribunal de la Junta de Fe de la localidad de Valencia, lo declaró culpable y lo entregó a la justicia civil para ser ejecutado en la horca el 31 de julio de 1826. Ahora sí, viene la abolición definitiva en 1834. El fin jurídico definitivo de la Inquisición española llegó el 15 de julio de 1834. Tras la muerte de Fernando VII, la reina regente María Cristina de Borbón firmó un real decreto que disolvió el tribunal de manera irreversible, clausuró sus cárceles y confiscó los bienes restantes. Pero, ¿y qué pasó en América Latina? Porque en América Latina también había tribunales del Santo Oficio. Pero este será tema para otro video, así que no te lo pierdas. Si este recorrido por la historia de la Inquisición te hizo ver este capítulo de la historia desde una nueva perspectiva, deja tu opinión en los comentarios. Recuerda que no estamos aquí para decir que es verdad o que es mentira, pero si surgen preguntas como ¿fue la Inquisición tan brutal como se dice? ¿O la realidad histórica es más compleja de lo que imaginábamos? Suscríbete a Relatos Poderosos para más historias como estas. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana.